Entonces, patojos, cuando hablamos de enterobacterias, ya ustedes vieron bastante con la doctora Jacqueline, esto solo es un repaso de las enterobacterias, pero de manera general, tanto lactosa positivo como lactosa negativo, estamos hablando de bacilos gram negativo. La mayoría son móviles, esto exceptuando Klebsiella, que es la única que es inmóvil, no forman esporas y son aerobios o anaerobios facultativos. Algo importante es que van a crecer en medios con peptonas porque tienen la capacidad de degradarlas y obtener a partir de ellas los nutrientes que necesitan para crecer. Son catalasa positivo y oxidasa negativo. Esta diferenciación es muy importante para distinguirlas de bacterias que no fermentan no utilizan la oxidasa, como por ejemplo pseudomonas. La temperatura de crecimiento es de 37 grados centígrados y crecen bastante rápido, entre 24 a 48 horas, y ya podríamos ver colonias. De manera general, las enterobacterias pueden ser contaminantes tanto de vegetación, de agua, como de suelo y de Esta alimentos, llamada se está por lo grabando. que hay considerado dentro de ellos un amplio grupo de microorganismos teniendo patógenos primarios dentro de este grupo, pero también algunos patógenos que hacen la función de patógenos oportunistas. Van a producir muchas veces abscesos, neumonías, pueden llegar a producir meningitis y septicemias, esto cuando obviamente pasan a ser parte de, pasan de una infección inicial y llegan hacia torrentes sanguíneos que pueden llegar a las meninges aún. Algo importante es que son las más frecuentes que encontramos en infecciones de tracto urinario y obviamente a nivel intestinal. Afectan todo tipo de animales y también pueden afectar al ser humano. Este cuadrito es para que ustedes vean que hay patógenos que son patógenos primarios y patógenos que se consideran oportunistas. Para el laboratorio de las lactosa positivo, vamos a ver el género Klebsiella, Enterobacter no lo vamos a ver, pero también es un grupo importante y vamos a ver también la E. coli. Entonces, en este laboratorio vamos a estudiar E. coli y Klebsiella. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este laboratorio? Que ustedes conozcan cuáles son las técnicas de cultivo, de aislamiento e identificación de las enterobacterias lactosa positivo. Y vamos a utilizar dos cepas. Vamos a utilizar Escherichia coli y Klebsiella para este laboratorio. Entonces, el día de mañana en el laboratorio presencial va a haber un grupo que trabaje las enterobacterias lactosa positivo y otro que trabaje las enterobacterias lactosa negativo. Pero todos tienen que saber todo de ambos grupos y por eso es que se los estoy explicando de manera general. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Pues obviamente vamos a utilizar equipo como mechero, asas bacteriológicas, etcétera, pero lo importante para el laboratorio es que vamos a partir de una cepa, jóvenes. Este procedimiento es bastante sencillo porque nosotros partimos de una cepa de laboratorio. Si se partiera o hubiera una muestra inicial, como por ejemplo alguna muestra de heces, algún hisopado, ya sea de alguna canal, o que hiciéramos una necropsia y tuviéramos un hisopado de intestino, este procedimiento se complica un poco más porque necesitaríamos eliminar a toda esa flora que viene acompañante y que puede contaminar. Entonces es bastante sencillo porque nosotros vamos a partir de una cepa. Entonces vamos a sembrar en dos medios de cultivo que son el agar McConkey y el agar Rambach. Si se dan cuenta, en estas imágenes se ven bastante parecidos y cuando ustedes vean en el laboratorio, pues van a ver que si hay una diferencia, ambos medios se observan de color rojo o rosado, pero hay diferencia y están bien identificados. Vamos a trabajar de una vez las pruebas bioquímicas, esto por una cuestión más de logística de laboratorio, porque ya saben ustedes que en la marcha bacteriológica, pues luego de este cultivo primario, que sería el agar McConkey y el agar Rambach, de ahí partiríamos para tomar una colonia y hacer la siembra
en las pruebas bioquímicas. Nosotros lo vamos a hacer directamente de las cepas para saltarnos este paso por una cuestión logística de tiempo, pero no porque así se deba de hacer. Entonces, vamos a sembrar estos dos medios de cultivo, el agar McConkey y el agar Rambach, y luego vamos a sembrar las pruebas bioquímicas. Vamos a sembrar un medio SIM, un caldo MRBP y un agar Simón citrato. Si ustedes se recuerdan, a estos medios en conjunto, medio SIM, caldo MRBP y el agar Simón citrato, se le denomina INVIC. Y esta va a ser las pruebas básicas que vamos a utilizar para las lactosa positivo. Además, vamos a utilizar un agar TSI y un caldo base rojo fenol más lactosa, que este solo lo vamos a utilizar para que ustedes vean realmente la fermentación de la lactosa. El siguiente laboratorio van a ver que vamos a utilizar ciertos reactivos que, si ustedes se recuerdan de la microbiología 1, ya los utilizaron ustedes, y vamos a utilizar el reactivo de COVAX en el medio SIM para evidenciar la producción de indol, y vamos a utilizar los reactivos rojo de metilo, alfa-nactol y el KOH, que juntos forman el reactivo de Barrett para los caldos MR y BP. Entonces, vamos a ver, para las bacterias lactosa positivo, vamos a hacer una siembra en agar McConkey. De lo que ustedes investigaron, se dieron cuenta que en la fórmula del medio hay peptonas que, como dijimos anteriormente, les sirven al microorganismo como fuente de energía. Hay también tripteína, lactosa, que va a ser el carbohidrato fermentable. Hay una mezcla de sales biliares, cloruro de sodio, rojo de metilo y cristal violeta. Dentro de estos componentes, los importantes son el cristal violeta y las sales biliares. Esto porque es particularmente importante en agar McConkey. Lo que van a hacer estos dos componentes es que actúan como agentes selectivos, por lo que permiten la inhibición del desarrollo de bacterias gram positivo. De manera que las bacterias que crecen en agar McConkey van a ser específicamente bacterias lactosa negativo. También el medio de cultivo tiene, como les mencioné anteriormente, la lactosa, y la lactosa pues va a ser el carbohidrato fermentable o el carbohidrato que evidencia que estas bacterias son lactosa negativo. Y finalmente, dentro de estos componentes tenemos algo que es importante, que es el indicador de pH, que es el rojo neutro. ¿Qué vamos a ver acá? Este indicador va a hacer que varíe el color de la colonia dependiendo de si el medio se acidifica o si el medio se vuelve más básico. Entonces, cuando las bacterias sí fermentan la lactosa, lo que van a hacer es que van a llegar a acidificar este medio, y al haber una disminución del pH, este indicador entonces se va a volver de un color rojo o rosado. Y vamos a ver entonces de esta forma, de una manera visible, la presencia de bacterias que puedan fermentar la lactosa. En el caso específico del agar Rambach, aquí no se ve muy bien, patojos, pero ustedes lo investigaron, tiene desoxicolato de sodio, tiene propilenglicol, también, si leyeron, tiene un componente llamado un cromógeno. Lo que van a hacer estos componentes es que el desoxicolato de sodio va a ser acá el agente selectivo que va a inhibir el crecimiento de las bacterias lactosa positivo. Perdón, gram positivo. Entonces acá para Rambach tenemos que quien inhibe el crecimiento de las gram positivo es el desoxicolato de sodio, mientras que para el agar McConkey, quienes inhibían el desarrollo de las bacterias gram positivo, pues son las sales biliares y el cristal violeta. Además, dentro de los componentes está un cromógeno, y este cromógeno lo que va a poner de manifiesto es si hay la separación o no de la beta-galactosidasa. Si ustedes se recuerdan, esta beta-galactosidasa está compuesta por una galactosa y glucosa. Entonces, cuando las bacterias poseen esta enzima beta-galactosidasa, pueden dividir entonces, esta enzima va a dividir la beta-galactosidasa en galactosa y glucosa. Entonces, todas aquellas bacterias que fermenten la lactosa, es decir, las productoras de beta-galactosidasa, vamos a observarlas
gracias a la presencia de este cromógeno de color verde o azul. Mientras que las bacterias que no producen esta separación de la beta-galactosidasa se van a ver incoloras. Algo importante de este medio es que tiene propilenglicol. Entonces, para Salmonella, estas van a formar un ácido y va a producir entonces una combinación con el indicador, en el medio, que va a producir entonces que se observen colonias de color rosado. Entonces, para las bacterias que tienen la enzima beta-galactosidasa, las vamos a observar violetas o color azul, verdes azuladas o color violeta, y para el caso de Salmonella las vamos a observar de color rojo, y el color específico de Salmonella se debe a la presencia de propilenglicol. En el caso del medio SIM, lo que contiene es, si observan acá, tiene tripteína, tiene peptona, que igual va a ser parte de los nutrientes, sulfato de hierro y amonio, y tiosulfato de sodio. ¿Qué es importante dentro de este medio? La presencia de la tripteína. Si ustedes se recuerdan un poquito de su bioquímica, la tripteína pues es una peptona que en parte de sus componentes contiene triptófano. El triptófano es un aminoácido. Entonces, cuando la bacteria contiene la enzima triptofanasa, esta va a degradar la tripteína y se va a obtener entonces triptófano. Como parte del metabolismo del triptófano se forma indol. Y este indol lo vamos a ver únicamente cuando nosotros añadimos a este medio de cultivo el reactivo de Kovacs. El reactivo de Kovacs en el medio SIM va a poner de manifiesto entonces si la bacteria tiene o no la enzima triptofanasa. Entonces, tenemos la tripteína, que dentro de sus componentes está el triptófano. Cuando la bacteria tiene la enzima triptofanasa, esta puede degradar el triptófano que está presente en la tripteína, y como parte de los componentes que se forman, se va a formar el indol. El indol va a ser perceptible únicamente cuando nosotros añadimos al medio de cultivo el reactivo de Kovacs, y entonces se va a observar la presencia del indol. Además, dentro de estos componentes del medio vamos a tener sulfato de hierro, amonio y tiosulfato de sodio. Esto permite entonces que haya, cuando la bacteria utiliza el tiosulfato de sodio, se va a formar entonces ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico no lo podemos observar, pero se mezcla con el sulfato de hierro y amonio que se encuentra en el medio, produciéndose entonces una coloración negra cuando la bacteria tiene la capacidad de utilizar el tiosulfato, produciendo ácido sulfídrico. Entonces, en el medio SIM vamos a observar la movilidad, que ustedes ya lo vieron en microbiología 1, vamos a ver si la bacteria es móvil o no. Vamos a ver también si produce indol o no, es decir, si tiene la enzima triptofanasa o no la tiene, y vamos a ver la producción de ácido sulfídrico, es decir, si la bacteria puede utilizar el tiosulfato de sodio y convertirlo en ácido sulfídrico. Luego tenemos los caldos MR y BP. Estos dos caldos lo que van a hacer es que van a ser utilizados para que nosotros veamos cómo utiliza la bacteria el carbohidrato fermentable que tienen en el medio. En este caso, el carbohidrato fermentable es la glucosa. Entonces, estos caldos, esta prueba de MRBP, lo que va a hacer es que va a poner de manifiesto qué ruta metabólica utiliza el microorganismo para poder degradar la glucosa. Y dependiendo de qué vía metabólica pues utilice, va a originar distintos productos finales. Puede que el producto final sea un ácido cuando se utiliza la vía ácido mixta, y cuando se utiliza la vía butanodiólica, el producto va a ser un producto neutro, que es la acetoína o el acetilmetilcarbinol.
Además, el medio de cultivo pues tiene un indicador rojo de metilo. Entonces, cuando hay presencia de ácidos, va a haber un cambio en la coloración y cuando el medio se torna más básico, también va a haber entonces un cambio de coloración. Entonces, esta prueba lo que nos permite ver es qué ruta metabólica utiliza el microorganismo para la degradación de la glucosa. Si produce como producto final un ácido, es decir, que utiliza la vía ácido mixta, o si utiliza para la degradación de la glucosa la vía butanodiólica y entonces el producto final va a ser un producto neutro como la acetoína. Luego tenemos el agar citrato y este agar, si ustedes lo observan al inicio, se va a ver de color verde. Vean entonces los componentes del agar citrato. Este tiene citrato de sodio, cloruro de sodio, sulfato de magnesio y el colorante, el indicador de pH que es el azul de bromotimol. ¿Para qué nos sirve el agar citrato? Pues vamos a ver acá la utilización del citrato como única fuente de carbono. Si ustedes se dan cuenta, en los componentes pues no tenemos ningún otro carbohidrato, sino va a ser el citrato en el que en este caso la bacteria va a poder o no utilizar como una fuente de carbono. Cuando la bacteria sí lo utiliza, lo que va a hacer es que se producen carbonatos y bicarbonatos y esto va a hacer que el medio se alcalinice. Entonces, este indicador azul de bromotimol lo que va a hacer es que se va a tornar el medio de cultivo de color azul. Cuando el microorganismo no utiliza el citrato como única fuente de carbono, no va a haber esa alcalinización del medio y por lo tanto, pues el medio de cultivo va a permanecer de color verde. Tenemos el agar TSI también, que el agar TSI, si ustedes se recuerdan, el nombre de este agar es Tree Sugar Iron. ¿Cuáles son las azúcares que se encuentran presentes en el agar TSI? La lactosa, la sucrosa y la glucosa. Este agar TSI tiene una particularidad y es que, al igual que el agar citrato, si ustedes lo ven, está en un tubo y este tubo tiene una forma, no es recta, sino tiene un slant. Ese slant nos permite no solo hacer una siembra, nos permite entonces que dentro del medio, por densidades, se encuentren distribuidas estos tres carbohidratos. Entonces, en el fondo, lo que vamos a encontrar va a ser la glucosa. Luego, en ese slant, lo que vamos a ver es la mezcla de la sacarosa y la lactosa. Entonces, cuando el microorganismo tiene la capacidad de fermentar algunos de estos carbohidratos, lo que va a hacer es que va a acidificar el medio y este medio de cultivo tiene un indicador de pH que es el rojo fenol. Entonces, esto va a hacer que varíe el color del medio dependiendo de si utiliza o no estos carbohidratos. Como les mencioné anteriormente, por densidades vamos a ver distintos lugares donde se encuentran estos azúcares, por lo que también podemos ver distintos colores dependiendo de cuál es el carbohidrato que fermenta o que no fermenta. Y finalmente, pues el caldo base rojo fenol más lactosa es un caldo base que tiene un indicador de pH que es el rojo fenol y tiene además como carbohidrato fermentable la lactosa. Entonces, cuando hay un cambio de coloración, cuando hay una fermentación en el rojo fenol, vamos a ver de color amarillo el medio, si este se acidifica, o de color rojo, dependiendo si se alcaliniza. Entonces, si la bacteria si fermenta la lactosa, va a acidificar el medio y este colorante, este indicador de pH va a tornarse entonces de color amarillo. ¿Alguna duda con los medios de cultivo, Pato? ¿Está todo claro ahí? Doctora, Sí, sí. dijo que en el TSI la glucosa estaba en el fondo, ¿verdad? Y los Ajá, otros en el slam. en el slam, sí. Gracias.
Espérenme. Ok, vale. Sí, sí. Como regla general, todos tienen esos componentes. No hay, por ejemplo, algún fabricante que agregue un antibiótico o alguna cuestión diferente. En estos medios en específico, no. Estos sí son de manera general. Hay en el agar McConkey, por ejemplo, cuando el agar McConkey es específico para la presencia de E. coli o 157H7, sí se le agrega sorbitol para diferenciar E. coli indicador de E. coli patógena. En ese caso sí, pero el agar se llama diferente, se llama agar CT-SMAC, pero si la base sigue siendo como que fuera un McConkey. Entonces, si hay algún cambio, tendría que cambiar el nombre para que uno sepa que hay un cambio en este agar. Gracias. ¿Ok? Entonces, si no hay duda con los medios de cultivo, que yo creo que ya era prácticamente un repaso de lo que ustedes fueron haciendo, vamos a ver cuál es el procedimiento que vamos a realizar. Primero, si se recuerdan, en el laboratorio hay unas tablitas para que ustedes identifiquen sus medios. Identifiquen por favor su medio en la parte de abajo de la caja de Petri, no en la tapadera, para que podamos, para que no se pierda su medio de cultivo. Vamos a sembrar para la lactosa positivo un agar McConkey y un agar Ramback. Estos se van a llevar a incubación a 37 grados centígrados por 24 horas en condiciones de aerobiosis. Luego se hace la lectura de las colonias, luego estas 24 horas, y se tendría que sembrar ahí las pruebas bioquímicas, incubarlas a 37 grados centígrados por 24 horas y a realizar la lectura e interpretación de los resultados. Como les mencioné anteriormente, por logística, vamos a sembrar de una vez el día de mañana agar McConkey, Ramback y las pruebas bioquímicas. ¿Alguna duda con el procedimiento, Pato? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la siembra en los medios de cultivo? Para agar McConkey y para agar Ramback, perdón, para agar McConkey vamos a hacer una siembra por agotamiento. Ay, déjenme ver, aquí no me deja. Bueno, déjenme ver si me deja ponerles el video. No me deja ponerles el video, pero espero que se recuerden ustedes cómo se hace una siembra por agotamiento. Entonces, para la siembra por agotamiento, ustedes van a tener en el laboratorio, van a tener una cepa en un medio BHI. Esta cepa vamos a tenerla en un medio que es un slant. Toman entonces ustedes su muestra, perdón, flamean el asa, dejan enfriar un momento, toman su muestra y luego van a hacer la siembra en agar McConkey por agotamiento. Para que se recuerden cómo se hace el agotamiento, empiezan haciendo una siembra masiva en uno de los extremos del agar. Luego flamean el asa y dejan que se enfríe. Una vez enfriada y siempre trabajando cerca del mechero, van a hacer ustedes las primeras estrías tocando la siembra inicial y luego entonces vuelven a enfriar el asa y van a hacer su segunda siembra tocando las primeras estrías, la siembra anterior y luego ya no para terminar ahí en una firmita. Para el agar Ramback, acá no necesitamos aislamiento de colonias. Entonces, ¿cómo van a hacer la siembra? Pues solo van a hacer una estría completa en todo el agar. Tanto para cuando ustedes tomen su muestra en el medio, su cepa, y cuando ustedes hagan su siembra en los medios de cultivo, háganlo con sumo cuidado para no romper el agar. Las bacterias no crecen dentro del agar, sino crecen sobre el mismo. Entonces no necesitan funcionar o romper el agar para que haya crecimiento de estas colonias.
Tampoco creo que me deje ponerle los videos de cómo se hacen las siembras en estos medios, pero entonces tenemos, este es el INVIT, estos 4 tubos que ustedes observan acá. Tenemos entonces el medio SIM, los caldos MRBP y el agar citrato. Tenemos acá el agar TSI y el caldo base rojo fenol más lactosa. ¿Cómo se hace la siembra en el medio SIM? Es un medio que es semisólido, entonces van a hacer una punción para sembrar en este medio. La punción no debe llegar al fondo del tubo, sino tiene que llegar a un tercio, al primer tercio o a la mitad del tubo, para que ustedes puedan ver si hay movilidad o no. En los caldos MR y BP, al ser caldos, la siembra es por suspensión. Entonces, igual toman su cepa, flamean el tubo y el asa, hacen su siembra y aquí va a haber una suspensión en estos caldos. Para el agar citrato y el TSI, que tienen esta forma de slant, lo que van a hacer es que van a puncionar el agar, la siembra se hace por punción y estría, entonces van a puncionar el agar y luego se vienen hacia arriba haciendo su slant. Una siembra sobre el slant. Y finalmente en el caldo base rojo fenol más lactosa, al ser caldo, pues la siembra es por suspensión. ¿Alguna duda con cómo van a ser las siembras, patojos, en los diferentes medios? Perdón, doctora, el último era solo por punción. El base rojo fenol más lactosa. No, porque este es caldo. Entonces es por suspensión. Gracias. Okay. Doctora, disculpe, Sí, Sal. Libertad. de estas dos entonces por punción son citrato y TSI. Ajá, citrato y TSI son por punción. Ay, según yo miraba mi puntero, patojos. Sí, es que está súper chiquito. Ah, sí. Ay, me hubieran dicho porque según O sea, yo no sé si tengo la está pantalla señalando, completa. pero no se ve nada. Pero sí tengo la pantalla completa, ¿no? Ah, sí, la pantalla completa sí. Ponga Ah, el ok. puntero por ahí y le digo si lo miro. Está en el Simmons, pero según yo tenía, ustedes veían que yo voy haciendo cosas. Bueno, voy a arreglar Así esto es. para la próxima. Igual si no lo miramos mañana rapidito en el laboratorio, si hay alguna duda que se necesite en vivo y a todo color. Entonces, si no hay dudas con esta parte del laboratorio, voy a explicarles el laboratorio de la lactosa negativo. Perdón. Ok, entonces, en cuanto a las lactosa negativo, pues estas bacterias igual pertenecen a la familia Enterobacteriaceae y vamos a tener algunas que son oportunistas, como en el caso de Proteus, y otras que son patógenos primarios, como en el caso de Salmonella. Igual, el objetivo de este laboratorio es que ustedes conozcan las técnicas de cultivo, de aislamiento e identificación de las enterobacterias. Tenemos entonces las cepas con las que vamos a trabajar, está Salmonella y Proteus. De igual forma, por una cuestión logística del laboratorio, pero vamos a sembrar de una vez los medios de cultivo, agar McConkey, agar Ramback y el agar XLT4, junto con las pruebas bioquímicas. Entonces, al igual que les mencioné con la lactosa positivo, vamos a partir de una cepa. Entonces, al partir de una cepa, esto nos acorta bastante la marcha bacteriológica y vamos a empezar, no vamos a necesitar entonces hacer algunos otros pasos que indican la literatura para descontaminar las muestras. Empezamos entonces con una siembra en agar McConkey, que como ya les mencioné anteriormente, pues tiene algunos componentes que ayuda a la inhibición de las bacterias lactosa, de las bacterias gram positivo, que serían entonces las sales biliares y el cristal violeta. El carbohidrato fermentable sigue siendo acá la lactosa, es el mismo medio, y entonces acá lo que vamos a ver es que cuando la bacteria
no fermenta la lactosa, entonces va a haber un cambio, no va a haber un cambio de coloración porque no hay acidificación del medio y las colonias se van a ver incoloras. En el caso del agar Rambach es lo mismo que ya mencionamos anteriormente, tiene un desoxicolato de sodio, que este va a ser el que inhibe el crecimiento de las bacterias gram positivo, y en este caso pues ya es importante la presencia del propilenglicol, porque es el que va a permitirnos observar la presencia de salmonela, que es para esta bacteria, que es más específico el agar Rambach, porque vamos a ver colonias de color rojo. Igual, como hablamos anteriormente, tiene el cromógeno que pone de manifiesto la presencia de la presencia de la beta-galactosidasa en el caso de las bacterias que la posean. Y de aquí entonces lo importante es el agar, porque es lo diferente con las que hemos visto anteriormente, es el agar XLT4. Este agar XLT4 va a tener dentro de sus componentes tergitol 4, va a tener también los carbohidratos que son la lisina, lactosa, sacarosa y xilosa, y va a tener el tiosulfato de sodio. Entonces, aquí es importante la presencia de el tergitol, porque es el tergitol el que va a funcionar como un agente selectivo, inhibiendo entonces toda la flora que sea acompañante. En el caso de este medio, contiene carbohidratos que las bacterias van a utilizar, pero solo Salmonella puede descarboxilar la lisina. Produce una cadaverina y esta va a identificar entonces gracias al indicador rojo fenol como un color rojo cuando hay una elevación de pH. Además tiene tiosulfato de sodio, y esto, como ya vimos anteriormente, al tener tiosulfato de sodio, también tiene citrato de amonio férrico. Lo que va a hacer es que va a permitir que se evidencie la producción de ácido sulfídrico, viendo entonces las colonias de Salmonella cuando producen ácido sulfídrico de color negro. Luego tenemos las pruebas bioquímicas. Vamos a utilizar medio SIM, agar urea, agar gelatina, agar TSI y el caldo base rojo fenol más sorbitol. El medio SIM, pues ya lo explicamos anteriormente, y el agar TSI, pues también ya les expliqué. ¿Qué pasa con agar urea? Cuando la bacteria tiene la capacidad de hidrolizar la urea, es decir, cuando tiene la enzima ureasa, entonces va a formar dos moléculas de amonio y también dióxido de carbono. Como esto es un medio alcalino, entonces al obtener amonio como producto final se va a alcalinizar el medio. Este medio de cultivo tiene como indicador el rojo fenol, y el rojo fenol, cuando hay un medio que es básico, se va a tornar de color rojo. Entonces, en aquellas bacterias, cuando sí posea la enzima ureasa, vamos a ver el medio de color rojo, mientras que en las que no poseen la enzima ureasa, no va a haber un cambio de coloración o se va a ver un color más amarillento. En el caso específico de la gelatina, lo que vamos a ver es si la bacteria tiene o no la enzima gelatinasa. Esto lo que hace es que degrada las proteínas que hay en el medio, produce aminoácidos, y estos son los que van a utilizar las bacterias finalmente. Muchas veces la presencia de la enzima gelatinasa se asocia a que la bacteria pues pueda o no degradar el colágeno de los tejidos, y esto muchas veces le sirve a la bacteria para poder desplazarse en el organismo animal. Cuando hay hidrólisis de la gelatina, vamos a ver la gelatina de una forma líquida, y cuando no, se va a ver de una consistencia sólida. Entonces, y el caldo va a ser rojo fenol más sorbitol. Lo que vamos a ver aquí es si la bacteria puede o no utilizar el sorbitol. Como acá el indicador de pH es el rojo fenol,
Si la bacteria utiliza el sorbitol, es decir, acidifica el medio, se va a tornar amarillo, y si no lo utiliza, pues va a quedar el medio de color rojo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Vamos a hacer la siembra en los medios de cultivo agar maconchi y agar rambac. Esto para salmonella y proteus. En el caso específico de salmonella, vamos a sembrar además un agar XLT4. La incubación de estos medios de cultivo es a 37 grados centígrados por 24 horas en condiciones de aerobiosis, y después se tendría que hacer la lectura de las colonias para poder hacer las siembras bioquímicas. Como les mencioné anteriormente, por cuestiones de logística, vamos a sembrar de una vez mañana las pruebas bioquímicas, incubándolas a 37 grados centígrados por 24 horas. Y la siguiente semana haríamos la lectura entonces de todo. Igual, aquí habían videos para que ustedes vieran cómo se hacen las siembras por agotamiento, que es la forma en que vamos a hacer la siembra en agar maconchi y en agar XLT4. En el agar rambac, como aquí lo que nos interesa es observar color, no aislamiento de colonias, van a hacer una siembra realizando una estría. No me deja poner otra forma de puntero, pero entonces mañana les enseño cómo se hace la estría, si no pueden observar acá como les estoy indicando. Igual, las pruebas bioquímicas que vamos a sembrar sería el primer tubo, el tapón amarillo, el medio SIM. Luego tendríamos el agar urea, la gelatina, TSI, que es este que tiene slant, que ustedes ven acá, y finalmente el caldo base rojo fenol. La siembra en el medio SIM, en gelatina y en urea, como son medios semisólidos, es por punción. Entonces puncionan el medio hasta un tercio o la mitad del tubo, y luego ya sacan su asa. En el agar TSI, la siembra es por punción y estría, puncionan entonces el fondo del agar y ya se van sobre el slant haciendo una estría. Y finalmente en el caldo base rojo fenol más sorbitol, al ser caldo, la siembra es por suspensión. ¿Alguna duda, patojos, con lo que vamos a realizar el día de mañana? No, doctora. Clarísimo todo, ¿verdad? Ok. Entonces, patojos, los de laboratorio, me hacen favor de llevar sus hojitas. Si las pueden imprimir, imprímanlas. Si las tienen en escrito, escríbanlas para que mañana podamos aclarar dudas o hacer correcciones de su hoja, ¿ok? Y si no hay más dudas, eso sería todo por el laboratorio de hoy. Mañana espero, si nos da tiempo, les enseño los videos, y si tengo material, porque eso también estamos un poco cortos, yo les enseño las siembras para si quedó alguna duda con lo que vimos hoy. Ok, jóvenes, que pasen.